escapen del lazo del diablo, en la cual se encuentran cautivos a voluntad de él. Por eso levanta personas como yo para anunciar esto. Fíjate que aquí no venimos con nuestro libro, es un libro diferente a la Biblia. Aquí se está leyendo la Biblia. El apóstol Shaul, el creador, lo revive, lo trae al futuro, lo levanta de entre los muertos. Bien, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y por qué no también buenas madrugadas, ya que no sé a la hora que usted podrá ver este video. Puede ser de día, puede ser de noche, de tarde o de madrugada. Desde ahora les deseo una gran shalom de parte de nuestro Creador que está en los cielos. Les saluda su hermano Joan Kelly, discípulo de Cristo o del Mesías y retenedor de sus sanas palabras, su doctrina, la cual enseñaron sus apóstoles. Y aquí en esta hora, en esta plataforma de YouTube, como siempre, estoy para brindarle lo que sabemos, para darle a usted a escuchar estas benditas palabras del Mesías. Especialmente hablo con un grupo muy reducido, me dirijo a un grupo muy reducido, aunque muchas personas podrán ver este video, sé que a algunos les gustará lo que hablo, a otros no les va a gustar, pero para eso estamos aquí, para hablar de la palabra del Creador, para dar a conocer lo que entendemos de las Escrituras, para dar a conocer lo que sabemos e interpretamos de las Escrituras. Una cita muy mal sacada de contexto por la secta católica para formar una aberración es Mateo 16:18. El apóstol Pedro, Kefa, dicen ellos que es la roca donde el Mesías edificaría su asamblea. Pero si leemos los textos de más arriba, iremos viendo realmente qué es lo que quiso dejar dicho el Mesías. Muy ajeno a lo que interpretan hoy los católicos. Mateo 16 al 18. Anote. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Yeshua le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Escuchó lo que el Mesías le dijo a Pedro? ¿Qué fue lo que le reveló el Creador a Pedro? Simplemente le reveló que Yeshua es el Mesías. Y sobre esa revelación que salió de la boca de Pedro, es que Yeshua entonces le dice a Pedro y a los demás discípulos: sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que mi Padre te dio, Pedro, que mi Padre te reveló, yo voy a edificar mi iglesia. En tiempo futuro, no en el momento, sino en tiempo futuro. Voy a edificar mi iglesia. Más adelante podemos seguir notando que Cristo ciertamente cumple con esa promesa en los Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos los apóstoles y María en el aposento alto. Allí el Mesías le dijo antes de irse que se quedaran esperando el poder que él enviaría. Una promesa también que ya la había prometido en Juan 14:26. El poder del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh. Este poder iba a ser dado a los apóstoles para ellos entonces empezar a funcionar o a levantar la maquinaria, la asamblea del Mesías.
En los Hechos 2, cuando empezó el Espíritu a descender y comenzaron a hablar en lengua o en idiomas los apóstoles, y los que estaban ahí reunidos, gente de todas partes, de otras naciones, entendían perfectamente lo que los apóstoles estaban hablando. Muy diferente al idioma o al lenguaje o lenguaraje que hablan muchos cristianos de hoy, que no se le entiende. Es totalmente confusión, nadie puede interpretarla, y dicen ellos que eso es el don de lenguas, el hablar en idiomas. Pero sin embargo, nosotros a través de las Escrituras nos damos cuenta que esto no es así. Esas son jerigonzas, falsas lenguas que hablan estos ministros, entre comillas, de hoy. Más adelante podemos seguir notando que Cristo ciertamente es la piedra, la roca angular donde se va construyendo todo el edificio por los apóstoles, la cual es su iglesia. Hechos capítulo 4, verso 11. Esta Yeshua es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. Fíjese cómo el mismo apóstol dice que él no es la roca, sino que la roca es Cristo. La roca es Yeshua. Pedro no es la roca. Pedro solamente recibió una revelación de quién es la roca, de quién era el Hijo de Dios, el Mesías. Ese era Yeshua HaMashiach. En Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, dice así. Vaya y tome la cita, escríbala y memorícela. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Yeshua mismo es la piedra principal. Esto es el apóstol ahora Pablo o Shaul diciendo, revelando, confirmando, afirmando quién es la roca, la cual no es Pedro, como afirman muchos católicos romanos. En Cristo, la roca, la piedra, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Esto es lo que dice la Escritura. Y hasta ahora, hasta la cita que hemos venido leyendo, en ninguna parte, ni el mismo apóstol Pedro reconoce que Él es la roca, pero tampoco lo reconoce el apóstol Pablo, maestro, evangelista y profeta del ministerio de la incircuncisión. Entonces, ¿sobre qué piedra, sobre qué roca vamos nosotros, su congregación, siendo templo? ¿Sobre Pedro? ¿Sobre Pablo? ¿Sobre Juan? ¿Sobre Jacobo? Sobre el Mesías Yeshua. Entonces, en Mateo 16, 18, aquí el Mesías mismo le está diciendo a estos discípulos que sobre la revelación que mi Padre le dio a Pedro, es que el Mesías edificaría su iglesia. Sobre esa revelación que salió de la boca, de los labios del apóstol Pedro. Ahora, a Pedro se le entregó las llaves, pero no son unas llaves físicas como es la de abrir una cerradura, como es la de abrir un candado. No. Esas llaves, es bueno aclarar que esas llaves son la salvación que se le entregó a Pedro y a los demás apóstoles que estaban ahí con él, para que en el futuro, cuando descendiera el Espíritu del Creador sobre ellos, ellos entonces empezaran a ¿qué? Abrir las puertas
con la salvación. O sea, la llave o la salvación que saldría de la boca de estos discípulos, ¿para quiénes? Para los judíos. Para los judíos, para el ministerio de la circuncisión. Ellos quedaron para predicarle, para abrir la puerta a que estas personas ahora entren a la salvación y empiecen entonces a formar o a conformar el templo de Dios para que el Espíritu Santo entre a morar en ellos. O sea, el ministerio de la circuncisión, los judíos, la cual en Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué era? ¿Qué eran ellos? Los abridores para que ese pueblo entrara a la salvación. Pero también al apóstol Shaul, o Pablo, como se le conoce, a él también se le entregó una llave, a él y a Bernabé. Una llave para abrir las puertas en los gentiles, en aquellos que no tenían pacto, en aquellos que estaban ajenos de la ley del Creador, a aquellos que estaban en el mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora el Espíritu del Creador escoge al apóstol Pablo y a Bernabé para que estas personas, los gentiles, para que el mundo sea participante también de recibir esta salvación. Como dice Colosenses capítulo 1, verso 20, que por medio de Cristo, el Señor Dios, el Creador, hace la reconciliación con todos los que moran en la tierra, no solamente con Israel, con todos los hombres que moran en la tierra. Y esto está bien confirmado en Gálatas capítulo 2, verso 7 en adelante, donde dice: al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. O sea, ¿quién encomendó a Pablo en predicar el evangelio a los gentiles? El mismo Mesías, el Espíritu del Creador, les dio una llave a Pablo y a Bernabé para que los gentiles entren. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. O sea, Pablo se va con Bernabé al ministerio a los gentiles, es el ministerio de la incircuncisión, y Pedro y los demás apóstoles se van a los judíos. Esto está claro. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, el mismo Dios que le entregó la llave de la salvación a Pedro para los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. O sea, a mí también me dio las llaves, me entregó unas llaves para dar la salvación a los gentiles. Por tanto, según las Escrituras, el apóstol Pedro no es la roca donde Cristo edificaría su iglesia. Pedro, lo que era un muchacho demandado, iba a llevar la salvación igual que los demás apóstoles, que los 11, y lo mismo iba a hacer el apóstol Pablo. Y aquí están las Escrituras que afirman esto que estoy diciendo. Si te ha gustado este video, no te olvides de compartirlo, comentar y si puedes darle a me gusta y también suscribirte a este canal. Desenterrando la doctrina apostólica con tu hermano Joan Kelly, discípulo del Mesías y retenedor de la sana doctrina apostólica. Mucha shalom para todos ustedes.